Vamos. Buenas tardes a todos. Sí, reanudamos el día de hoy la clase práctica de hipertensión. Bueno, va a hablar la doctora María Laura Budua, que es médica de planta del servicio de nefrología del Hospital Elizalde. Los dejo con ella y bueno, Lauri, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Espero que hayan podido escuchar y ver la clase de hipertensión. Eh, Como siempre, pueden hacer preguntas en el medio de los casos o si no, dejarlas para el final de la charla. Primero quería decirles que estoy muy contenta porque las respuestas fueron muy positivas del pretest, así que se ve que están afilados en el tema. Bueno, empezamos con el primer caso. Se trata de un joven de 16 años. eh, Un joven de 16 años con historia de TA elevada y en varias visitas consecutivas en el pasado, y 4 meses antes se le había indicado realizar cambios en los hábitos, cambios en el estilo de vida, en la dieta, ejercicio, reducir la sal de la alimentación. Además tiene un padre hipertenso, está medicado, y en esta consulta, cuando los vino a ver ustedes, tiene una tensión arterial de 145/93, un peso y una talla superiores al percentil 97, con un índice de masa corporal para la edad con un Z mayor a 2. ¿Cuál es el manejo más apropiado que piensan para nuestro paciente en este momento? ¿Alguien quiere decir algo o en el chat? Si se animan, yo no estoy leyendo lo que están diciendo. ¿Alguien dice algo? Ahí va, ahí va. ¿Sí? A ver, no sé por qué. Ah, la chat, ahí está, ahí lo veo. A Maru, ver, tercera opción. Vir dice iniciar evaluación diagnóstico de hipertensión. Opción 3. ok, Camila y Jessica. sí, muy bien. Me gustan estas respuestas. Sigamos adelante. Igual, ninguna es incorrecta, la idea es aprender. Em, bueno, como vimos en la clase, y vamos a repasar, se denomina hipertensión arterial a el promedio de tensión arterial sistólica y diastólica mayor al percentil 95 para el sexo, edad y talla, en 3 o más visitas consecutivas. Y para los adolescentes mayores o iguales a 16 años, el valor es mayor o igual a 140/90. También es importante el, el concepto de tensión arterial normal alta, elevada, prehipertensión o limítrofe, el promedio de la tensión arterial sistólica y diastólica, que es mayor o igual al percentil 90, pero no llega al percentil 95. Y en adolescentes, también de vuelta, mayores o iguales a 16 años, tienen que tener mayor o igual a 130/85. Esto lo habíamos visto también en la clase, está la guía europea y la guía americana. La guía europea tiene como punto de corte 16 años para percentilar la TEA en nuestros pacientes y la guía americana a los 13 años. Las guías nuevas, que se llaman interpretación y uso de tablas nuevas de referencia de presión arterial para niños y niñas adolescentes del Programa Nacional de Salud Escolar, las clasifican en normal, normal alta o limítrofe, hipertensión estadio 1, que es la que tiene nuestro paciente, hipertensión estadio 2, 3 y hipertensión sistólica aislada. También hemos visto las diferencias en las edades, en el punto de corte que comparte con la guía europea. Bien, y con sus percentiles. Entonces, para recordar, para poder clasificar a un paciente, si nosotros en el screening, o sea, vamos a tomar la presión y tenemos un dispositivo oscilométrico que tiene que estar validado, podemos tomar la presión con ese dispositivo, pero si nos da elevada o hipertensión, tenemos que utilizar el método ocultatorio para confirmarlo, ¿sí? Si la actividad es normal, el control de nuestro paciente va a ser anual. Si tenemos un paciente con una tensión normal alta, debemos empezar con la intervención estilo de vida, como habíamos dicho previamente, en el ejercicio, la dieta, disminuir los snacks, la sal en las comidas y repetir la medición en los 6 meses. Si persiste elevada, se sugiere tomar la presión en todos los miembros superior e inferior, repetir la consejería y verlo de vuelta a los 6 meses, siempre que persista normal alta. Y si persiste elevada al año, se sugiere hacer un mapa y evaluación diagnóstica. La hipertensión estadio 1, que es el caso de nuestro paciente,
estaba asintomático, ya se le habían realizado consejos para vida saludable, se habían rechequeado en otras oportunidades la tensión arterial y bueno, estimamos que también se le midieron en el miembro superior e inferior la tensión arterial. Y este es el chequeo de los 4 meses. Y como continuaba en este estadio durante más de 3 visitas, correspondería entonces iniciar una evaluación diagnóstica y tratamiento farmacológico. Si hubiese presentado una hipertensión estadio 2, en ese momento hay que hacer la medición en miembros superiores e inferiores, realizar consejería, rechequear en una semana o evaluar, derivar una institución de referencia. Y de persistir elevada en esta institución, empezar con la evaluación diagnóstica, que incluye monitoreo ambulatorio de la presión arterial, iniciar tratamiento farmacológico y si está sintomático, derivar a un servicio de emergencias. Así que por lo dicho, como bien dijeron ustedes, por lo que presentaba nuestro paciente y por lo que dice las guías, lo que correspondería es iniciar evaluación diagnóstica por hipertensión estadio 1. Dentro de los estudios que le vamos a pedir a nuestro paciente, que tenía hipertensión estadio 1, está Ahí en preguntan, monitoreo. perdón, Lauri, Sí, ahí me hace una preguntita. sí. Vir pregunta, ¿por qué es que en adultos a veces recomiendan tensiómetro electrónico antes que manual? ¿En pediatría hay estudios que toman TA con tensiómetro electrónico? Nosotros, o sea, las guías están hechas con las tablas de referencias con tensiones registradas por esfingomanómetro, o sea, con el estudio auscultatorio, el método auscultatorio. Por eso es que vos no podés hacer la pesquisa con el oscilométrico, igualmente tienen que estar validados el aparato, pero si vos tenés que confirmar el valor, lo tenés que hacer por el método auscultatorio porque las guías están hechas con esos métodos. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, la evaluación diagnóstica inicial se realizaba un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que evidenció que el paciente estaba hipertenso durante la vigilia y el sueño y solo tenía un 7% del dipping de la tensión arterial sistólica, que dijimos en la clase que el dipping era el descenso de la tensión durante el sueño, que tendría que ser de 10 a 20%. Se le hizo una ecografía renal y una tele de tórax, que eran normales, un sedimento de orina normal, una CREA también normal, pero tenía glucemia elevada en ayunas, triglicéridos y L colesterol altos y un HDL bajo. Para repasar lo que habíamos visto en la clase de mapa, lo que se realiza es se coloca un tensiómetro durante 24 horas, donde hay un aparato que registra los valores de tensión durante la vigilia de entre 15 a 20 minutos y durante el sueño de 20 a 30 minutos. Y se realiza para confirmar el diagnóstico de hipertensión en los pacientes que hayan tenido 3 registros elevados en el consultorio. Y acá podemos diferenciar los pacientes que tienen guardapolvo blanco, que son aquellos que tienen tensión arterial elevada o hipertensión en la consulta, o sea, en el consultorio, pero en otros ámbitos no tienen hipertensión arterial, de aquellos que sí tienen hipertensión sostenida. También nos sirve para evaluar patrones de tensión arterial en pacientes con riesgo, como habíamos dicho, los que tienen coartación de aorta, los diabetes, los renales crónicos, los pacientes que pueden tener hipertensión, como los pacientes con nefrofibromatosis tipo 1, síndrome de Turner, síndrome de Williams, diabetes de Takayasu. Y para adecuar el tratamiento, una vez que yo ya instauré tanto las medidas de estilo de vida como el farmacológico, para ver si nuestro paciente durante su vida habitual logra un control de la presión arterial. En los pacientes con enfermedad renal crónica se sugiere que presenten en un mapa una tensión arterial menor al percentil de 90. Y en nuestros pacientes bueno, que ya tienen tratamiento colocado, es de buena práctica repetírselo. Como habíamos dicho, una vez que hacemos el mapa, podemos clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a los valores que tengamos de acuerdo a los resultados, en normotensos, los pacientes que están normotensos todo el tiempo, los que presentan hipertensión sostenida, los que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, que ya dijimos cuál es la definición, y los que tienen hipertensión enmascarada, que son aquellos que quizás en el consultorio no están hipertensos, pero sí en otros momentos del día presentan valores de hipertensión arterial. Lo importante es que estos que tienen hipertensión enmascarada, que es un 10 a 20%, tienen riesgo significativo de presentar daño en órgano blanco y son pacientes que tienen una situación predisponente como obesidad, hipertensión secundaria, los renales crónicos o los que presentan coartación de aorta corregida, que a lo largo pueden recuartarse y aparte presentar hipertensión arterial. En base a lo que vimos en nuestros pacientes, ¿qué le parece que es la explicación de su causa de hipertensión arterial? Un exceso de sodio en la dieta, una hipertensión primaria,
dado los antecedentes familiares, secundaria por intolerancia a la glucosa o secundaria a obesidad. A ver si les puedo leer. Si alguien quiere decir algo. Hay votos para la opción 4 y Ah, para que no Camila, los veo, por eso. Jessica, Ah, Liliana, perfecto, todos se van muy a la bien. 4. Excelente, muy bien. Secundaria obesidad, bárbaro. A ver cómo sigue la historia. Bueno, esto también es un repaso de lo que vimos en la clase, que fue otro grafiquito, pero ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión y la obesidad y por qué no me parece tan importante? Porque es justamente por el incremento de la obesidad en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, donde hubo un momento de falta de control, de sedentarismo, bueno, y el aumento sobre todo en pediatría. Entonces sabemos que lo que se produce durante la obesidad es una hiperinsulinemia y hiperleptinemia. Las dos actúan activando el sistema nervioso simpático y también la leptina activa el sistema, lo que hace es, al activar el sistema nervioso simpático, vasoconstricción de la arteria renal con hipoflujo renal, activación del sistema renal angiotensina aldosterona con mayor retención de sodio y agua. También y aparte lo que produce, lo que tiene la leptina es que genera una desregulación en los mecanismos de señalización del óxido nítrico, también disminuye el óxido nítrico, aumenta la endotelina con mayor disfunción endotelial, y eso es lo que produce un daño vascular. Sabemos que los pacientes con obesidad tienen, bueno, muchos estrés oxidativo aumentado, inflamación sistémica y también en los vasos, que promueve la trombosis vascular. Entonces el estado de inflamación, la disfunción endotelial, la retención de sodio y agua, lo que llevan es a una hiperfiltración glomerular que conlleva daño en el parénquima renal con la consecuente hipertensión. Y es importante esto de la activación del sistema renal angiotensina aldosterona, la retención de sodio y agua, porque el tratamiento farmacológico va a estar dirigido a esta activación de este sistema, que se vio que no solamente es a nivel renal, sino también a nivel del adipocito. Y otro concepto es que la grasa visceral puede también comprimir al riñón, lo que también lleva a retener sodio y agua. Entonces, sistema nervioso simpático activado y retención de sodio y agua. ¿Qué otros estudios consideran que habría que solicitar en este paciente que tiene hipertensión estadio 1 y que ya le hicimos el diagnóstico de hipertensión? Y sabemos la causa de hipertensión, ¿no? Porque dijimos que era por obesidad. Muy Opción bien, 2, Ah, distondiciente. bien, perfecto. Jessica, Julie, María Elena, todos van para la 2. Muy bien. Tenemos que ver si hay daño en órganos blancos por la hipertensión de larga data. Bueno, le pedimos ecocardio, albuminuria en orina y fondo de ojo y todos resultaron normales. Tuvo mucha suerte. Bueno, el objetivo del tratamiento es alcanzar valores de TA que disminuyan el daño de órgano blanco en pediatría y también reduzcan el riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedad cardiovascular en la adultez. El número deseado sería menor de 90, el percentilo 90, que tenemos que aspirar como regla general. Después vamos a ver que en algunas poblaciones en particular tenemos que ser un poco más estrictos en el control de la TA, pero como concepto general tienen que ser menor a 90. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a indicar primariamente a nuestros pacientes, a todos los pacientes? Cambios en las medidas de estilo de vida saludable, como recomendaciones generales, actividad física, dieta. Es muy importante involucrar a la familia, a los padres, para que acompañen a sus hijos en estos cambios de hábito. Aparte también, generalmente con los pacientes que tienen obesidad, uno ve que hay un poco de historia familiar también de obesidad, entonces es bueno que todos se vean involucrados. Bueno, libre de tabaco. Si tienen un IMC con un percentilo menor de 85, mantener ese peso. Si están entre 85 y 95, niños más pequeños se mantiene ese peso y en los más grandes debería perder gradualmente peso para lograr un IMC menor de 85. Y los que tienen más de 95, pérdida gradual de peso hasta lograr también un percentilo menor de 85. Actividad física regular. em, Evitar el exceso de azúcar y grasas saturadas y sal en las comidas, recomendar lo que se llama la dieta DASH, que son frutas, verduras, cereales,
pescado si se puede, y limitar el consumo, como dijimos previamente, de sal. Y en este paciente particularmente, como tiene una hipertensión estadio 1, en los que ya se habían iniciado estas medidas de estilo saludable, nosotros le agregamos enalapril 10 miligramos, por lo que hemos visto previamente, la fisiopatología de la hipertensión en obesidad. Entonces, ¿a quién tratamos con medicación? Los pacientes sintomáticos, a los que presentan estadio 2 de hipertensión, cuando es una hipertensión secundaria, los que tienen daño órgano blanco, que este paciente no tenía, un paciente renal crónico, diabéticos tipo 1 y 2, o en nuestro caso, un paciente que tenía hipertensión persistente, aún con medidas de estilo saludable ya instauradas. Como habíamos dicho previamente, el objetivo de la presión arterial en la población general es menor a 90, en menores de 16 años, y en mayores menor a 130, 85. Pero diabéticos y renales crónicos tenemos que ser un poco más estrictos con en el control de la TA, porque tienen otras causas de riesgo cardiovascular, y la mortalidad, por lo menos en los pacientes con enfermedad renal crónica, es cardiovascular la primera causa. Entonces, ¿cómo evolucionó nuestro paciente? A la semana redujo la sal de la dieta, disminuyó el consumo de snacks y ajustó las porciones de las comidas. Logró aumentar la actividad física 4 veces por semana junto al padre, como dijimos que era muy importante involucrar a la familia. Y al control del mes, redujo el percentilo de peso, ya no tiene más obesidad por IMC de acuerdo a la edad, y su TA es limítrofe o normal elevada, pero ya no está más dentro de hipertensión estadio 1. Así que logramos encaminar a nuestro paciente. Bueno, fin del caso 1, vamos con el caso 2. Este es un niño de 5 años que concurre al control de salud, que por una cosa u otra se perdió el seguimiento y hace 2 años que no tiene un control completo. Y como corresponde, como vimos en la clase de hipertensión, en todo control de salud a los niños mayores de 3 años, si es que no tienen un factor de riesgo predisponente, debemos tomar la presión arterial. Y tiene en 135-87, 130-90, y lo confirmaron ustedes con el método Noroide. Primero le hicieron, agarraron un tensiómetro que tienen a mano, que era oscilométrico, y vieron que estaba hipertenso, entonces lo confirmaron con el método auscultatorio. ¿Qué harían? Ya les dije la respuesta igual, pero ¿qué harían? Si viene un paciente y con el método oscilométrico le toman la presión y le da elevada o hipertensión estadio 1 o estadio 2. Chan, chan, a ver si puedo. Chat. Ninguna respuesta es incorrecta, así que seguramente hay que... Muy bien, perfecto. Y si... Bueno, bien, también está bien, pero si yo lo pesquisé con el oscilométrico, como dijimos, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? También, sí. Perfecto, excelente. Le tomo con el método auscultatorio. Muy bien todos. Muy bien, atento. Y todo muy bien lo que dijeron igual, ¿eh? Bueno. Repetimos la medición, sabemos que la TA en niños fluctúa ampliamente, incluso en los pacientes con hipertensión secundaria. Y como dijimos, la recomendación para poder categorizarlo, ponerle el sello de hipertensión, es que tenga 3 lecturas anormales en diferentes momentos. Las mediciones por oscilometría deben confirmarse con el método auscultatorio. Bien. Entonces, más o menos también este repaso, también estaba en la clase esto, método oscilométrico, validado. Lo tenemos que corroborar con el método auscultatorio. Además, muy importante, tener el manguito adecuado, que tiene que tener que cubrir el 80-90%, el 80-100% de circunferencia, el largo, y el ancho, o sea, lo que mide la gomita, tiene que ser de 40% de la circunferencia del brazo. Esto para repasar lo que hemos visto en la clase. Deberíamos tener en cada consultorio los manguitos, los brazaletes adecuados para no subestimar ni sobreestimar la presión en los pacientes. Igual, ante la duda, siempre tomarle con el manguito más grande que tengan. Entonces, para repasar, el paciente debe tener primero un ambiente tranquilo, silencioso, una temperatura agradable, con reposo físico de entre 2 a 5 minutos, tiene que estar sentado con la espalda apoyada, las piernas sin cruzar y los pies sobre el suelo, con el brazo descubierto y apoyado a nivel del corazón, en el brazo derecho, ¿sí? Sin uso de dispositivos electrónicos,
Bueno, en el caso de chicos más grandes, evitar el tabaco, el alcohol, la cafeína, el ejercicio previo y que vayan al baño antes de tomarse la presión. Del operador, una persona que sepa tomar la presión, que realice las mediciones en ambos brazos, que trate de registrar los valores exactos y el equipo que estén validados, calibrados cada 6 meses, como dijimos antes, con el manguito adecuado y en la correcta colocación. El manómetro uno lo insufla, el manguito rápidamente, 20-30 milímetros de mercurio por encima para ocluir la arteria braquial y se desinsufla lentamente. La actividad sistólica, como ya sabemos, es el primer ruido audible y la actividad diastólica es cuando dejamos de escuchar el sonido. Y ese es un promedio de las 3 lecturas. Algo más que les interesaría saber de este paciente que está hipertenso, que tiene 5 años. Algo de la historia en general. Ok, sí, me parece perfecto. Antecedentes del paciente, antecedentes de la familia. Quizás si tienen algún síntoma, ¿no? Porque la presión estaba muy alta. Bárbaro. Sí, no está con dolor, pero es muy buena pregunta. Muy bien. Excelente. Antecedentes, coartación corregida. Bárbaro. Bueno, perfecto. Excelente. Antecedentes perinatológicos, si estuvo canalizado. Excelente. Bueno, veamos a ver cuál es la información adicional. Tenía cefaleas intermitentes, sin otro síntoma acompañante. Como antecedentes personales fue nacido término, sin complicación perinatal, cirugía e internación previa, no toma medicación ni suplementos dietéticos, que teníamos visto que algunas medicaciones o suplementos de venta libre pueden aumentar la presión. Ninguna hierba medicinal, nada de esas cosas. Tiene hipertensión, antecedente familiar con hipertensión paterna, 3 de 4 abuelos hipertensos, la madre diabetes tipo 2, pero no hay enfermedad renal en la historia del paciente. El examen físico, encontramos que no tiene una apariencia sindrómica, no parece un paciente con síndrome de Williams, ni, bueno, un varón, no síndrome de Turner. Pesaba 22 kilos, que le dan percentil 89, una talla en el percentil 68, un IMC en el percentil 97, con evaluación neurológica, cardiológica, abdominal, higiene urinaria normal. Bueno, le derivan al paciente un consultorio que realiza hipertensión arterial. Las TA prederivación eran 135-86, 128-90. Las TA, cuando lo reciben, el promedio fue 133-80 y para el percentil 90 era 105-65, el 95, 109-68 y el 95 más 12, 121-80. Entonces, con todos estos valores, ustedes hacen el diagnóstico de hipertensión estadio 2. Le toman la presión en los miembros inferiores, un poco más bajo, con pulsos simétricos. Entonces le deciden hacer laboratorio de imágenes y le inician amlodipina para empezar a bajar la presión. La orina completa, la CREA y el medio interno era normal y tenía renina elevada. ¿Algún otro estudio por imágenes? ¿Algo que les gustaría hacer a este paciente? Algo dijeron antes. Daño órgano blanco. Ecografía renal con Doppler, perfecto. Bien, es uno de los. Muy bien. Bárbaro, fondo de ojo. Excelente. Muy bien. Bueno, sigamos adelante entonces porque estamos muy bien encaminados. ¿Qué hacen entonces? Ecocardiograma, que sí, este paciente sí tenía hipertrofia del VI, con fondo de ojo normal, albuminuria fisiológica. Y le hacen una eco renal, vamos a ver por qué, solamente sin Doppler, normal bilateral, y en lugar de hacerle un Doppler se le hace una angiotomografía. Como habíamos visto también en la clase, los criterios de daño de órgano blanco son hipertrofia de BI, que es mayor del percentil 95 para la edad y sexo. Ahí el cuadrito que está a mi derecha son los índices de la masa del ventrículo izquierdo, de acuerdo a edad y sexo. El grosor de la íntima y media de la carótida, que si bien, y la velocidad de la onda del pulso, que también son mayores al percentil 95 para considerar daño de órgano blanco, que si bien no están
muy incorporados en la práctica diaria, de a poco se están realizando. Toman más, se están aceitando de su uso, digamos. Luego a nivel renal, la albuminuria o proteinuria, y en fondo de ojo para evaluar si tiene retinopatía. Hicieron la angio-TC, lo que se vio fue un estrechamiento largo de la aorta abdominal que compromete a las arterias renales. Entonces hacen el diagnóstico de hipertensión renovascular. ¿Qué dicen las guías? Muy bien lo que habían dicho de la ecografía con Doppler, que es un método no invasivo para la evaluación de estenosis en las arterias renales en niños con IMC menor a 85 y mayor o igual a 8 años, con una recomendación moderada. Y en niños y niñas adolescentes con sospecha de estenosis en arterias renales, tanto la tomo como la resonancia son estudios no invasivos que se podrían usar, pero la recomendación es débil. Se sabe que la sensibilidad y especificidad del Doppler es del casi 88%, la sensibilidad y con una especificidad del 99%, la tomo del 88 sensibilidad y 89 especificidad, y la resonancia tiene menos especificidad. Si ustedes tienen a mano y tienen una persona que que sepa hacer bien la ecografía Doppler, se puede pedir, pero se prefiere que el niño sea más grande porque es mucho más difícil hacerlo en una anatomía más pequeña. Con respecto a la distribución de la hipertensión por causas, que creo que fue una de las preguntas que más divididas tuvo las respuestas, en menores de un mes, como muy bien preguntaron, las trombosis de arteria renal tras canalizar, coartación de aorta, lesión renal congénita; entre un mes y 5 años, enfermedad renal, estenosis renal y coartación de aorta; entre 6 y 10 años, enfermedad parenquimatosa renal, seguida por estenosis de arteria renal y se incluye la hipertensión esencial; y entre los 11 y 18 años, las mismas causas, a la cabeza la esencial, pero además se incluyen en el uso de drogas psicoactivas. Entonces, retomando con las guías, tanto la europea como la americana dicen dos cosas distintas. La guía europea sugiere que hay que descartar hipertensión secundaria siempre, por más que haya una causa evidente de hipertensión. Las americanas dicen que en los pacientes mayores de 6 años no requieren una evaluación exhaustiva para evaluar causas secundarias si hay una historia familiar consistente de hipertensión, paciente con sobrepeso o obesidad, o si no hay datos positivos en el examen físico que nos orienten a que sea una causa secundaria de hipertensión. Hay un estudio muy reciente, en el 2024, de Ding y colaboradores, que encontraron casi un 37% de etiologías secundarias en niños mayores a 12 años, donde no es el grupo etario donde la causa secundaria supuestamente era más frecuente. Y el 50% de las causas del diagnóstico de hipertensión secundaria se realizó en pacientes que tenían factores tradicionales de riesgo para hipertensión como sobrepeso y obesidad. Por eso se sugiere que habría que evaluar hipertensión secundaria, por lo menos de causa renal, que es la más frecuente, en todos los pacientes. No es que le vamos a hacer una angiotomografía a todos los pacientes, pero sí se podría hacer en ecodoppler una ecografía renal con Doppler. Otro paciente recibió amlodipina y nebivolol para el control de la TA. Se le repitió un ecocardiograma a los 6 meses y se evidenció una hipertrofia de BI mejorada. Lo que sí se realizó seguimiento ecográfico para evaluar el crecimiento renal. En los 8 años se realizó una reconstrucción de la aorta abdominal y reimplante bilateral de las arterias renales. Por el momento no tiene medicación antihipertensiva, pero tiene un control riguroso. Bueno, esos fueron los casos. No sé si tienen alguna pregunta sobre ellos. Quedaron congelados. Sí, yo estoy recongelada. Muy buenos los dos Eh, casos, Laurita. Aparte son tan distintos los dos, ¿sí? Uno con lo que intenté sobrepeso, fue, obesidad y otro de 5 sí, años. Muy sí, bueno, me abordaste los pareció que dos. fueron Ahí. las cosas que más hice hincapié en la clase. Me pareció que la obesidad por la frecuencia y porque hay mucho paper sobre obesidad e hipertensión, sobre todo en este último tiempo. Em, y bueno, la hipertensión renovascular porque es característico quizás de los más chicos con hipertensión severa. Y bueno, Sí, sobre todo obesidad, sí, bueno, sí, pospandemia vos decías que en algunos sí, artículos y trabajos y estadísticas habla en países desarrollados que aumentó del 30% de sobrepeso obesidad hasta el mm, 50%. Fue la sí, pandemia siguiente.
Y ahora Ujú, tal también cual. por ahí algunos pacientes me han llegado al consultorio porque toman bebidas energizantes, ¿sí? Los Ajá. adolescentes, Mm, ¿sí? Y es como una costumbre, viste, previa actividad deportiva. Algunos hacen actividad sí. 7 días a la semana, gimnasio, deporte, pero el abuso ese de tomar en cuenta lo de cafeína también es algo Mm, importante. Antes teníamos que ir a la sala, ahora también de la bebida energizante. claro. Es de venta libre. Cualquiera puede acceder. Sí, antes era un Gatorade y ahora no. No. Bueno, y si quieren vamos por las respuestas del pretest. Que la verdad que, Vamos. bueno, esta era un poco, no engorrosa, pero me pareció que era como para poder fijar en la clase el concepto de hipertensión arterial, y que es la respuesta es la B, como la mayoría eligió. Las cifras de tensión arterial sistólica y diastólica mayor al 95 y menor al 95 más 12, y en mayores de 16 años entre 140 y 59 de la tensión arterial sistólica. ¿Qué incluye Ahí la hay evaluación de una, órgano blanco? Laura, hay Sí, una pregunta en el chat. sí, Pregunta Sofi Jiménez si el sí. tratamiento farmacológico inicial en cada caso en Alapril versus amlodipina, ¿se eligió por algo, por algún motivo? En nuestro paciente de la obesidad, o por lo que explicamos la fisiopatología de la hipertensión y la obesidad, por la activación del rinema. Bueno, primero obviamente que hay que bajar la sal de la dieta, porque justamente reabsorbe sodio y agua por la activación del sistema simpático, pero aparte por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que habíamos dicho que era secundario a la activación del simpático por el aumento de la leptina y la resistencia a la insulina. Por eso se eligió en el abril, porque corta con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso se evitó un vasodilatador. Si vos querés descartar que no tenga estenosis de las arterias renales, primero te conviene hacer un estudio que te permita descartar, hacer, por ejemplo, un ecodoppler. En este paciente que tenía una hipertensión estadio 1, y si con eso descartás que tenga estenosis de las arterias renales, ahí, bueno, le puedes poner enalapril, mientras tanto le puedes poner amlodipina. Pero quizás no sería un paciente obeso, hipertenso, que tiene hipertensión estadio 1, que no es una hipertensión estadio 2, quizás uno podría animarse a ponerle enalapril con una ecografía renal normal. Perfecto, bien, pone. Bueno, Acá preguntan otra preguntita más. sí. Dice, en el último paciente, si hubiera tenido Mm. eh, una urgencia hipertensiva, ¿el fármaco de elección debería ser nitroprusiato o labetalol? Ahí no sé si está apurando la pregunta del pretest. Sí, me parece que si tiene una emergencia hipertensiva, Sí, la pregunta es urgencia sí, hipertensiva, dice. en realidad se tiene daño al órgano blanco porque tenía hipertrofia de BI, así que se puede usar cualquier fármaco endovenoso mientras que no baje la presión enérgicamente. No un IECA, en este caso, no un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina. En este caso no, porque le vamos a empeorar la función renal. Eso es lo que habíamos dicho en la clase, hay un cuadrito con los sí y los con los no. En este caso sí se podía usar el nitroprusiato, pero para descender paulatinamente la presión arterial, que vamos a ver la última diapositiva, refrescando de qué porcentaje habría que reducir eh, en las primeras 48 horas. Perfecto. Bueno, luego esta que todos le hicieron perfecto, el 90% de la cursada hizo bien, ya lo tienen bien incorporado, que es lo que por ahora es buscar la lesión en órgano blanco, es ecocardio, albuminuria y fondo de ojo. Yo creo que en algún momento también se va a instalar el glosor de la íntima media y la velocidad del pulso, pero no están incorporados en todas las instituciones, tampoco todos lo pueden hacer, ¿no? Pero cada vez más se está hablando sobre el tema para evaluar rigidez arterial. La enfermedad vascular renal es más frecuente en el siguiente grupo etario. Acá estuvo un poquito dividido, pero sin embargo más del 50% optó por la opción correcta, que es la que hicimos hincapié en el cuadrito, que es de las enfermedades renovascular como la causa más frecuente en este grupo etario, sobre todo en hipertensión severa o refractaria a 2 o 3 fármacos.
El objetivo de tratamiento de estos pacientes, de esta población particular, los diabéticos y enfermedad renal crónica, también lo vimos. Tenemos que ser más estrictos porque tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que, con pacientes sin proteinuria, el percentil menor al 75 es lo que aspiramos, y con proteinuria menor al 50, y como charlamos antes en la clase con Isma, hay que también ver el paciente. Si el paciente no está sintomático, pero ya hipotenso con percentilo 50, tenemos que aspirar la mejor valor de TDA lejos, o sea, más cerca del 75 que del 90, pero no estrictamente llevarlo al 50. Y por último, en la crisis hipertensiva, el tratamiento de la TDA debe ser paulatino y controlado para evitar el daño de órgano blanco. Eso lo hicieron también la mayoría muy bien. Y aquí traigo la diapo de la clase, que habíamos dicho que emergencia y urgencia, la diferencia era, bueno, lesión de órgano blanco en la emergencia hipertensiva, que se tratan en la terapia intensiva, a diferencia de los otros que pueden ingresar a piso, y la medicación puede ser bioral hasta estabilizarla. En cambio, los pacientes con emergencia deben ser tratados con fármacos en forma endovenosa, tratar de evitar los bolos, porque no sabe, no puede medir la respuesta. Entonces, hacerlo en infusión continua, y la reducción tiene que ser del 25% en las primeras 6-8 horas y gradual entre 2 y 3 días. Y una vez que está estable, ahí sí pasar a la medicación viral. Bueno, y con esto dicho, si no hay otro comentario, pregunta o duda, les agradezco la atención, y cualquier cosa, bueno, como siempre pueden contactarse con el servicio, mandar mail, o hasta tienen algunos de nuestros WhatsApp, así que pueden escribirnos. Muy callado. Bueno, me pareció interesante, Lauri, gracias por todo. No, ustedes, por estar Sobre ahí. todo lo de el manguito, siempre tomar la TA, porque por ahí es uno de los signos vitales que por ahí más subestimamos, incluso en la guardia, sí, que menos buscamos. Pero esto de tomar la TA, siempre que se pueda en un paciente, y sobre todo el Mm, que acude a la parte de urgencias, es re importante. Nos aumenta la pesquisa y nos define conducta. totalmente, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Lauri. Y bueno, vos decías que ahora van a hacer un curso de diálisis Sí, peritoneal ahora en agosto. gracias por ¿Querés el espacio. informarnos? Es la parte de avisos publicitarios, sí. Vamos a dar un curso de